La miscelánea fiscal. Veamos de qué trata. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema que últimamente se ha oído hablar de él y que es la miscelánea penal. Y para ese efecto hemos invitado a un experto en el tema de Derecho Penal, que es el doctor Alberto Nava. Alberto es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director del director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACYPE, y tiene en su haber varias publicaciones, dos de las cuales hablaremos el día de hoy de ellas. Bienvenido, Alberto. Gracias, buenas tardes. Alberto, comentaba yo que el tema es la miscelánea penal. Los mexicanos de alguna manera nos hemos acostumbrado a oír que año con año hay una miscelánea fiscal, es decir, una serie de leyes que tienen que ver con estas materias tributarias año con año. Pero ahora hablamos de una miscelánea penal. ¿Qué es esto de la miscelánea penal? Bien, la miscelánea penal es un evento en el que se reforman diversos ordenamientos de carácter penal. En este caso, la miscelánea penal que nos ocupa este año es muy importante porque son los pasos para implementar la gran reforma de 2008, la gran reforma constitucional. Toda esta miscelánea tiene que ver con esta reforma. Entonces, para partir del principio, entonces tiene su origen en la reforma de 18 de junio del 2008. Así es. En la reforma del 18 de junio de 2008 se establece un plazo de 8 años para poner en marcha todos los mecanismos que nos lleven a un sistema acusatorio. En este caso, la miscelánea penal de este año tiene que ver principalmente con la reforma a 8 ordenamientos, pero ya es un paso, ya no es una miscelánea penal cualquiera, es un primer gran paso para ese sistema acusatorio al que aspiramos bastantes abogados. Para irlo implementando. Ahora, hemos tratado aquí el tema en este programa, Alberto, en distintas ocasiones, distintos puntos de lo que implica el sistema acusatorio. Pero para entrar en materia y abordar las leyes que fueron reformadas o impactadas con esta denominada miscelánea penal, entrar en contexto, coméntanos qué implica el sistema penal acusatorio con relación al que se denominaba inquisitivo, que teníamos en México. Principalmente algo a lo que llegó el consenso de prácticamente de todos los partidos que componen el Congreso, un aspecto, un punto de partida en el que la sociedad estaba de acuerdo, era en que había un hartazgo sobre el sistema, no estaba satisfaciendo ni a las víctimas ni a los propios procesados. Se trataba de juicios muy largos y se trataba de procesos que finalmente terminaban desgastando a ambas partes. Los juzgados se cargaban de trabajo enormemente, prácticamente todo el juicio se concentraba en revisar papeles. En este caso, lo que se está tratando, si bien es cierto que el sistema acusatorio es eminentemente oral, de alguna manera lo que se está tratando de hacer es ahondar en varios principios que mejorarán el sistema. ¿Cuáles son estos? La inmediación, que significa que el juez va a estar presente en los juicios, que no va a estar ocupado revisando montañas de papel, sino va a estar viendo a personas en un conflicto penal, en el drama penal, que va a haber de alguna manera todo tipo de recursos orientados a que ambas partes, ya sea la víctima o el acusado, el inculpado, puedan tener una igualdad en una contradicción en la cual puedan ofertar sus argumentos. Que es precisamente el principio de contradicción. Exactamente. También es el de publicidad. Así es. En ese sentido, la publicidad permitirá que los jueces expresen y con la presencia de la gente cuáles son o el sentido de sus decisiones y por qué deciden en tal
o cuál sentido, ¿no? Ahora, este cambio implica un giro de 180 grados en nuestro sistema de justicia penal, ¿es así? Es bastante complejo precisamente porque se habían acostumbrado todas las partes a un sistema en el cual, como te decía desde el principio, se estaban desgastando Ministerio Público, defensores, se había hecho un sistema realmente lento en el cual pues no se satisfacían muchos de los requerimientos. El principio de justicia pronta y expedita realmente era nulo, ¿no? Entonces, con este sistema se está tratando de acortar muchas etapas, de evitar precisamente dilaciones indebidas, de que exista un debido proceso, y la reforma constitucional, que es el punto de partida para esta miscelánea, establece puntos en los cuales el procesado tendrá un mejor estatus y también la víctima tendrá un carácter proactivo. Ya no va a ser una persona que se informe al final de cuál fue el resultado, etcétera. La miscelánea penal, aterrizando en esto, es realmente, como te decía, el primer gran paso para la implementación. ¿En qué consiste? No nada más son las 8 leyes aprobadas en fecha reciente. También yo creo que deberíamos incluir la reforma constitucional que ya incluye al delito de secuestro como una de las facultades del Congreso para que se legisle contra este delito, que tenga un carácter uniforme, que de alguna manera responderá a las exigencias de la sociedad. ¿La reforma fue en materia de delincuencia organizada o de secuestro en particular? La miscelánea penal comprende 8 leyes. Comprende, entre otras, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Normas Mínimas, la Ley Orgánica de la PGR y la Ley Federal de Procedimiento del Contencioso Federal. Entonces, en ese sentido, eso va en el paquete que se conoce como miscelánea. A la par, se aprobó una reforma constitucional en la cual se autoriza al Congreso a legislar en materia de secuestro. Ahorita se está tratando de implementar la ley contra el secuestro. Una ley general que de alguna manera establezca varios principios y digo, de alguna manera... Pero ya es reforma constitucional, entonces ya el secuestro va a ser un delito federal. Así es. Puede ser federalizado más bien. ¿Qué significa esto? Que muchos de los estados conservarán su competencia jurisdiccional, pero tendrán que aplicar una ley federal. ¿Sí? Antes de entrar a las leyes que mencionaste, Alberto, en principio a ti el plazo de 8 años que establece como vacatio legis la Constitución para que se logre implementar en su totalidad el sistema adversarial, ¿te parece un plazo razonable? ¿Crees que es tiempo suficiente para maniobrar? Es un plazo que en un momento, cuando salió la reforma, se consideraba que era bastante amplio. Pero si consideramos que hay que cambiar toda una infraestructura, toda una serie de leyes que de alguna manera es, digamos, la parte más sencilla, pero que también implica capacitación por los nuevos roles que va a tener la policía, que también la defensa aprenda el nuevo sistema, va a ser un tiempo suficiente para hacerlo. La intención del gobierno es que se implemente lo más pronto posible. Entrando ya de lleno al tema, Alberto, lo que denominamos miscelánea penal, bueno, fue promulgada por el presidente Calderón el 23 de enero de 2009, apenas hace algunos días. Se reforma y adicionan Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley que establece las normas mínimas sobre adaptación social de sentenciados, el Código Penal Federal, la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Eso es lo que entendemos por miscelánea fiscal. Sí. En realidad son la modificación de 8 leyes. Así es. Si te parece, vamos bordando una por una para ver sí. cuáles son los aspectos que se quieren promover para encauzar el sistema penal acusatorio. Por ejemplo, Código Penal Federal. Código Penal Federal. Yo creo que deberíamos de comenzar, a pesar de que uno es generador de dogmática penal,
Me gustaría comenzar más bien por el Código Federal de Procedimientos Penales. De alguna manera porque es el ordenamiento que más reformas tuvo y en el cual de alguna manera se empieza a ajustar. ¿Por qué comenzamos con el Código Federal de Procedimientos Penales? Porque te darás cuenta que el Código Penal va a tener ahora va a tener una función accesoria a lo que está establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales. Sí, además para comentarlo a nuestros televidentes, finalmente el sistema penal acusatorio que pretendemos implantar, pues digamos, sufre las modificaciones más relevantes durante el proceso, precisamente, ¿no? O sea, lo que cambia significativamente, o pretendemos que cambie, es el proceso penal, que será muy otro a como lo conocemos, ¿no? Efectivamente. En este caso, en la ley federal, en el Código Federal de Procedimientos Penales, se establecen nuevas bases para la policía. Eso es uno de los puntos cardinales de un proceso. ¿Cuál va a ser el rol de la nueva policía? Ahora va a investigar. Todavía no se hace la adecuación al hecho de que el Ministerio Público deje el carácter de vigilante de la averiguación previa. Pero en este caso, la policía ya empieza a tener nuevos roles: investigar, preservar el lugar del delito, a tener un control sobre la cadena de custodia, aspectos que son verdaderamente novedosos. Sí, eso es relevante, porque habría que recordar que antes de la reforma se establecía que la averiguación previa estaba a cargo del Ministerio Público, ¿no? Quien tenía a la policía y a los peritos bajo sus órdenes, y ahora con la reforma se dijo que la policía tiene una participación bajo la conducción jurídica. Ahora va a ser conducción jurídica. Entonces, con base a esta reforma constitucional, viene ya el darle atribuciones a la policía. Así es. Por ejemplo, antes, cuando ocurría un homicidio en la calle, había que esperar a que llegara el Ministerio Público. Ahora no, ahora el propio policía tendrá que hacer las diligencias correspondientes para conservar las huellas o los vestigios del delito, tendrá que hacer el levantamiento, etcétera, de cadáver, tendrá que de alguna manera estar más involucrado en el aspecto investigación. Tan es así que uno de los aspectos es la atención que se le va a dar a las denuncias anónimas. En la denuncia anónima se recibirán las denuncias como tales y se verificará el dato o la veracidad de estos. Directamente por parte de la policía. Así es. Entonces, en ese sentido se dará aviso al Ministerio Público, pero el Ministerio Público empieza a acotar sus funciones a un aspecto meramente jurídico, al hecho de llevar un caso ante el juez cuando esté debidamente soportado, obviamente con las garantías que tendrá el inculpado, y el hecho de que en esta reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, ya la víctima puede ver aterrizado en una ley concreta cuáles van a ser sus derechos. A ver, entonces, un aspecto relevante, en la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales se dan facultades de investigación a la policía y quedan establecidas en un artículo con una serie de fracciones que nos establece qué puede hacer. Y sus responsabilidades respecto a la custodia de los objetos, respecto a lo que se llama la cadena de custodia, que es muy interesante. La cadena de custodia es aquel hecho, por ejemplo, en donde se encuentra un arma de fuego en cualquier clase de delito. Se encuentra un arma de fuego y quién es la primera persona que la tiene bajo su resguardo, a quién se le entrega, cuando se hacen los peritajes correspondientes. De alguna manera es revisar bajo custodia de quién ha estado ese objeto. Hasta que llegue a resguardo, para que no se vaya a perder o se vaya a alterar. Desde que estuvo en el lugar de los hechos hasta que llega al juez. El juez tiene una certeza de que todos los objetos que están involucrados en el juicio tienen que ver o tienen un debido soporte de un seguimiento que se le dio. O no fueron alterados. Bueno, entonces, primera cosa, funciones de investigación a la policía en el Código Federal de Procedimientos Penales. Nos decías de víctimas, pero esto lo vamos a ver después de un corte que es muy breve. No se vaya. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx
o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Y bien, antes de continuar, quisiera presentarles la última publicación de nuestro invitado, Alberto Nava Garcés, que es un libro editado por Porrúa, El error en el derecho penal. Es un libro, como lo sugiere el título, de un tema en específico, de la dogmática penal, y Alberto nos ha hecho favor de obsequiarnos 5 de estos libros para aquellos de nuestros televidentes interesados en el tema, para que nos hagan favor de escribirnos o de llamarnos, para que se lo podamos hacer llegar. Y recordarle también que cuando nos haga favor, como lo hace, de dejar su mensaje en nuestro buzón, no olvide dejar su nombre y su teléfono para nosotros podernos reportar con usted. Bueno, continuamos con Alberto Nava, director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, con este tema de miscelánea penal. Alberto, concluíamos el primer corte que un aspecto relevante de la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales era lo relativo a la policía y establecer, como ya se ha hecho, sus funciones en materia de investigación. Decías que otro punto relevante en el Código de Procedimientos era también con relación a la víctima. Con relación a la víctima, sí. También de algunas misceláneas penales para acá, se había hecho un derecho a la víctima, pero realmente no estaba siendo aplicado debidamente. ¿Qué faltaba? Faltaba realmente un poco de mayor sensibilidad en el problema, en la figura que es la víctima, en los requerimientos de la víctima, en que regularmente se tiene con el sistema anterior a la víctima como la persona que sufre el daño, pero que no se entera o no tiene una participación dentro de la averiguación, dentro del proceso, a menos que tenga un interés o esté asistida de abogado. En este caso, este derecho que se consagra en esta nueva miscelánea ya establece derechos específicos para la víctima, la manera en que será asesorada por la propia institución. Digamos, ¿cuáles son las innovaciones? El hecho de que va a tener un carácter proactivo. Estamos encaminándonos a un derecho victimal. Ese es precisamente uno de los puntos medulares de esta miscelánea penal. La víctima ya logra tener un estatus de contraparte del procesado. Antes no era así. Antes, digamos, la contraparte era el MP. Antes era el MP el Ministerio y Público. Punto, y el agente del Ministerio Público, pero regularmente podía prescindir de la participación o de informar o enterar a la víctima de cuál era el estatus que llevaba a su averiguación, etcétera. Es importante saber que se están reforzando los derechos de las víctimas, porque de alguna manera hay un punto que está en contradicción ya o está en controversia. Apenas a unos días de haber salido esta miscelánea penal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha ido en contra del artículo que se refiere a la reserva de las averiguaciones previas. La información. ¿Qué dice este artículo? ¿Es el 18? Se refiere es el artículo 16. 16. Y se refiere a cuándo se va a entregar la información de una averiguación previa. ¿Y cuándo será eso? Se ha interpretado, será cuando no se ejercite acción penal en el término medio aritmético de lo que vendría a ser la prescripción del delito. ¿Qué significa esto? Sí, era lo que te iba a preguntar. Que de alguna manera todos los delitos tienen una pena mínima y una pena máxima. Correcto. De la suma de los dos dividida entre 2 nos da. O sea, subo la mínima, sumo la máxima y el resultado entre 2. Entre 2. Si ese resultado es ¿qué? Un término medio aritmético. Ese es el término medio aritmético, es la regla en la cual los delitos prescriben, ya no pueden ser perseguidos, se extingue la acción penal. En este caso, se dará a conocer la información de las averiguaciones previas una vez que haya prescrito esto, y se darán versiones públicas. A ver, para poner un ejemplo claro, si un delito tiene una pena mínima de 10, y una pena máxima de 20, sumamos 10 más 20 nos da 30. Exacto. Entre dos son 15. Esa es la media aritmética. Esa es la media aritmética. Quiere decir que con respecto a esa averiguación podríamos tener información en una versión pública después de 15 años. Efectivamente. Eso es lo que dice el artículo 16 reformado. Así es. Okay. Lo que se está pretendiendo es no ocultar información, porque finalmente todos
todo lo que se llama información reservada o clasificada tiene un término en particular. En ocasiones se había imputado el hecho de que era una forma de ocultar información cuando la víctima tiene derecho o acceso a la averiguación previa. Uh-huh. Cuando la víctima, en caso de que hubiera un no ejercicio de la acción penal, va a contar con recursos jurídicos para combatir ese no ejercicio. Es decir, la víctima en todo caso tiene acceso a la averiguación previa, sea el estado que guarde y sea como termine, en reserva, en no ejercicio, en consignación. Simplemente esto es para cualquier tercero ajeno. Se está tratando de evitar solamente la especulación sobre las averiguaciones previas. Uh-huh. Que si no prosperó una, de todas maneras, el interesado, el solicitante de la información, lo único que pretenda es ir en contra de la fama pública de aquella persona que fue imputada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, un poco litigar en los medios. Litigar en los medios, etcétera. Pero finalmente la víctima tendrá acceso a todo, como te digo, y tendrá los recursos jurídicos suficientes, y existe también el amparo, como un medio extraordinario, para combatir cualquier cuestión que no le satisfaga o que considere que no está pegada a derecho, ¿no? ¿Qué otra modificación al Código Procesal Penal puedes destacar? Una muy importante viene la intervención de comunicaciones. Uh-huh. Obviamente esta reforma también se empieza a adaptar a los nuevos tiempos. Muchos de los asuntos que conocemos son del dominio público, fueron a través de grabaciones telefónicas, fue a través de videos, que finalmente, por carecer de valor jurídico, no prosperaron en algún tiempo. Había que adaptar. Carecían de sustento. Carecían de sustento porque no estaban reconocidos por la ley. Uh-huh. Existía el principio en el artículo 16 constitucional, párrafo 9, en el cual decía las comunicaciones son inviolables. Y bajo ese principio, toda comunicación que hubiese sido aportada era nula. Uh-huh. Ahora, ya con la reforma constitucional, se permite la aportación de este tipo de pruebas por parte de particulares con una condición, que hayan intervenido en esa conversación o que haya sido con apoyo de la autoridad, pero a solicitud del particular. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que si llama a un secuestrador, la persona puede llamar a la autoridad y solicitar que le faciliten un medio técnico para poder grabar al secuestrador, porque muchas veces el secuestrado solo conoce a su victimario por su voz. Uh-huh. No tiene la oportunidad de verlo. Entonces, gracias a grabaciones, gracias a periciales en foniatría, podemos detectar o se puede distinguir si se trata del victimario o no. Te digo, viene la condición de que el particular participe en eso, precisamente para evitar toda clase de escuchas indebidas o de una intervención no legal. O sea, solo la puede aportar el interviniente o cuando pide el apoyo de la autoridad. Efectivamente, y en caso de delincuencia organizada, el agente del Ministerio Público podrá solicitar a un juez la intervención telefónica, la intervención de comunicaciones, y siempre estará bajo la vigilancia y con la posibilidad de que un juez verifique, cancele o suspenda la intervención telefónica, si no está justificada. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, este tipo de medios técnicos ya se incorporan en esta miscelánea penal. Otro aspecto técnico también tiene que ver con el hecho de que la flagrancia, dentro de la reforma que se hizo, de la detención en flagrancia, es que no nada más la persona puede detener a aquella persona que tuvo a la mano, que la tenía a cierta distancia, sino también a alguien, por ejemplo, que está vigilado por cámaras. Ok. Antes de eso, Alberto, sobre todo para los que nos ven, que no son abogados, ¿qué es la flagrancia? La flagrancia es la detención de una persona justo en el momento en que está cometiendo el delito. Existe lo que se llama cuasiflagrancia cuando hay una persecución material no interrumpida en la cual se detiene al sujeto. Ok, ahora se amplía este concepto de flagrancia. Ahora se amplía a que no nada más lo puede tener a corta distancia o a la mano, sino también el hecho de que sea por medios técnicos, que haya una vigilancia en cámaras y la persona observe que pues está cometiendo un delito a través de una cámara y solicite la detención de esa persona. Y eso se va a considerar flagrancia. Por medios técnicos. Uh-huh.
Así Ok, es. entonces digo, ya también toda la cuestión relativa a tecnología pues, se va incorporando Así es. a las disposiciones. ¿Qué más relevante? Es de alguna manera en los primeros aspectos relevantes que podríamos considerar de lo que es el Código Federal de Bueno, que ya de Procedimientos suyo Penales. son muy relevantes. Yo creo que particularmente, sin demeritar ninguna de las que has mencionado, pero creo que particularmente la de establecer con claridad en fracciones de algún artículo lo que podrá hacer ahora la policía, creo que es muy relevante. ¿No? ¿Qué artículo Claro. es? ¿Lo sabes? No lo sé. No, déjalo, digo, simplemente para dar la directamente, referencia, pero de alguna manera pero está en la son los miscelánea. primeros artículos de la miscelánea. Los derechos de la víctima están en el artículo 141 y la policía está en el artículo 3. Perfecto. Código Artículo Federal de 3, para Procedimientos quien esté Penales. interesado, Sí. cuáles son las nuevas atribuciones de la policía derivadas de la reforma constitucional, Así las puede ver en el artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Penales Así es. federal. Sí. De esta miscelánea, Alberto, que estamos hablando del 23 de enero, mencionábamos las 8 leyes. ¿Qué otra te parece relevante comentar en un orden de secuencia Creo lógico? que es importante precisamente destacar que en el caso de delincuencia organizada se empiezan a reforzar algunos aspectos que habían sido omitidos en el caso de la delincuencia organizada. Se incorporan nuevas leyes y nuevas figuras. Nuevas figuras, y yo creo que muy importante hablar de la figura del policía infiltrado. El policía infiltrado es aquella persona que con un determinado número de candados que nos aseguren, pues obviamente, que se trata de un policía infiltrado, que podrá actuar, que podrá estar en la comisión de algún delito a sabiendas que vamos por un bien mayor, poder incorporar bienes a policías infiltrados dentro del crimen organizado. O sea, un policía infiltrado es un policía que se hace pasar como delincuente para poder formar parte de esta banda, para efecto de poder suministrar información. Va a tener que contar con un registro que le asegure que aún sin portar, porque obviamente sería un peligro para sí mismo traer una credencial de cualquier corporación, ¿no? Entendemos. Ahora, ¿esto no se podía hacer? No, realmente no estaba debidamente regulado. Digamos, no estaba regulado, a lo mejor no estaba prohibido, pero no estaba regulado. Pero finalmente el propio policía no tenía tampoco una garantía de que si cometía un delito en simulación de un acto, pudiera que se fuera a considerar que era un infiltrado, salvarse, ¿no?, de alguna sanción. Claro. Sí, en ese y hoy sentido. se prevé la figura del policía infiltrado. Así Por ejemplo, es. ¿a qué te refieres con esa serie de candados? ¿Cuáles son esa serie de candados? El policía va a contar con un número en el cual pues va a haber un registro de quiénes son los policías infiltrados, cuál es su número, etcétera. Es como un número de cuenta en el cual de alguna manera él podrá identificarse con una contraseña. ¿Eso lo dice el código? Sí, precisamente para que este tipo de mecanismos, y que van a venir también en la propia ley contra el secuestro, le permitan pues regresar a su trabajo después de haber tenido una misión tan difícil como compleja, ¿no? La de incorporarse al crimen organizado. Otra cuestión es la del testigo protegido. En el caso del testigo protegido, muchas veces se ha malinterpretado esta figura. Se cree que el Ministerio Público lo convierte en testigo protegido para enviarlo a algún paraíso fuera del país, etcétera. Nada. ¿Qué va a ser un testigo protegido? Un testigo protegido. ¿Y quién puede ser es testigo aquella protegido? persona, puede ser hasta una persona que haya estado dentro del crimen organizado. Pero obviamente el Código Penal y la ley procesal establecen determinadas sanciones. No queda exento de poder tener una sanción. Si es que ya cometió un delito, de alguna manera el ser testigo protegido no lo va a exculpar del todo. Pero si una persona que esos son precisamente los casos que refieres tú que eventualmente distorsionan un poco la figura, ¿no? Efectivamente, en ocasiones la persona sí está dentro del crimen organizado y decide salirse, decide convertirse en testigo protegido, y dependiendo de cuál haya sido su actuar,
dentro de la serie de delitos que denuncie. Y también cuál es su aportación a la tendría investigación, entonces me imagino, una ¿no? sanción o no. Obviamente la información tiene que ser eficaz. Ahora, un sujeto que deja una banda criminal para eventualmente proporcionar información a la autoridad, no podría ser de otra manera que testigo protegido. Claro. Porque si no es así, lo van a matar, ¿no? Efectivamente. Y se trata de, esta miscelánea penal lo que trata de atender es a fenómenos que de alguna manera todos conocíamos, pero que no se habían atendido en su momento o debidamente o no estaban regulados. Lo estamos viendo con el famoso policía infiltrado, con el hecho del testigo protegido. Y también el testigo protegido, digo, que ya dimos un técnicos. caso, es el otro supuesto, es un ciudadano común que por cualquier circunstancia tiene conocimiento de estas bandas, de estas personas, proporciona información, pero que por supuesto hay que resguardar su identidad para evitar una represalia. Y si es que cometió algún delito, tendrá de alguna manera que cumplir con una sanción. ¿Sí? Lo importante es que se resguarde, se ponga a resguardo su información, pero eso no significa que también se menoscabe el derecho de defensa. Ahora, ¿qué Porque la defensa tendrá protegido? Derecho. Si yo soy testigo protegido, ¿en qué consiste la protección que me van a dar? Que el Estado va a proteger identidad, que el Estado va a proteger precisamente... ¿Identidades que no van a decir cómo me llamo? Efectivamente, que podrás manejar una identidad y que solo el Estado conocerá cuál es tu ubicación actual. El agente del Ministerio Público que inicie los trámites para convertir a una persona en testigo protegido deberá garantizar que ese testigo protegido se presente ante el órgano jurisdiccional. No significa que se convierta en testigo protegido y desaparece de la escena, no. Tendrá que presentarse ante un juez y podrá ser interrogado en su momento en la secuela procesal por un Pero sin que el inculpado sepa quién es. Pero sin que el inculpado sepa la correcta identificación del sujeto. Ahora, entonces, no sabe mi nombre ni se sabe dónde estoy ubicado. Así es. Cuando el asunto termine, ¿qué hay? La persona puede gozar, puede ser que lograron averiguar quién soy, ¿no? Debe de seguir gozando de cierta protección del Estado. Ahora bien, ¿qué significa el testigo protegido? Que se trate de una denuncia anónima, de una denuncia fácil, de una denuncia falsa, no. Como todo el sistema probatorio lo exige, deberá de estar sujeto a la comprobación de lo que señala. No siempre será lo que él diga y punto. Con el dicho de una persona no se sancionará a una persona. Tendrá que haber, pues obviamente, elementos de prueba que robustezcan al proceso. Para los testigos protegidos también tendrían que ver con el hecho de eventualmente cambiar el nombre de una persona, y así, digamos, un poco peliculesco, insertarlo en algún punto de algún lugar para que rehaga su vida. O sea, ¿se puede llegar incluso a ese extremo? Estamos ahorita en el primer paso y de alguna manera eso debería de ser la continuación en el proceso del testigo protegido. Pero ahorita por lo pronto digo, ya se reconoce la existencia de testigos protegidos. Así es. Policías infiltrados. ¿Qué más hay para delincuencia organizada? Policías infiltrados. Ya decía la posibilidad de intervenir comunicaciones. La delincuencia organizada como el fenómeno que significa, implica que muchas veces la delincuencia organizada seguía realizando sus actividades aún después de estar privado de su libertad. Ahora se trata de que después de que son privados de su libertad para estar sometidos a algún proceso o alguna sentencia, tengan una vigilancia en particular. Esa es la conexión que tiene la ley con la ley de normas mínimas para readaptación social, que de alguna manera también su denominación tendrá que cambiar a reinserción social de acuerdo a la norma constitucional. ¿Y qué fue lo que se estableció? Vigilancia especial. Vigilancia en la cual el sujeto no podrá gozar de los privilegios que al día de hoy se gozan dentro de la privación. Pero que, o sea, no podrá tener acceso a hablar por teléfono, no podrá tener acceso a trabajar dentro de la prisión. Más que trabajar, a no realizar actividades delictivas desde la prisión. ¿Sí? A trabajar de alguna manera será algo benéfico si logra enfocarse a las... Bueno, pero no hacer actividades delictivas se supone que es algo que no puede hacer incluso antes de la reforma, ¿no? No debería de serlo, pero no estaba sujeto a una vigilancia especial. Ok. Y lo importante también es que se destaca
el hecho de ser recluidos en lugares de alta seguridad. Ok. Cuestiones que no se llevaban a cabo y que de alguna manera en ocasiones gente que estaba sometida a un proceso por crimen organizado estaba llevando su proceso ante o estaba llevando su proceso siendo detenido en un reclusorio Ordinario. Entonces, vigilancia especial y en centros de reclusión Así es. especial. Pues muy bien, con esto comentamos delincuencia organizada, intervención de comunicaciones, policía infiltrado, testigo protegido, vigilancia especial, Sí. centros de máxima seguridad. Salvo que nos quieras comentar algo más, regresando del corte, Alberto, vamos con las otras leyes de la miscelánea fiscal. Perfecto. Ahorita por lo pronto, vamos a un corte, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en pantalla. Pues bien, continuamos con Alberto Nava, director de investigación del INACIPE, con este tema de la miscelánea penal. Y ya hemos abordado, Alberto, de manera rápida, sería muy difícil hacerlo de otra manera, los puntos relevantes de la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, los puntos relevantes a la reforma de la ley contra la delincuencia organizada. Antes de entrar a las otras leyes que hemos mencionado que componen esta miscelánea, y siendo que tiene que ver con delincuencia organizada, comentabas tú que se hizo por separado de esta miscelánea una reforma en materia de secuestro. Platícanos muy rápido La reforma implicó constitucional, el artículo 73, fracción 21, establece como una facultad del Congreso el legislar en materia de delincuencia organizada, que ya estaba, y ahora del delito contra el delito de secuestro. ¿Qué significa esto? Lo habíamos visto que el hecho de que tengamos 32 códigos locales, uno federal, uno de justicia militar, pues de alguna manera esa diversidad de códigos habla de una diversidad de criterios para tratar un tema en particular que de alguna manera le preocupa tanto a la sociedad. ¿Qué es el secuestro? ¿Qué es el secuestro? O sea, esto quiere decir que 32 códigos a nivel local, los 31 estados más el Distrito Federal, regulaban el secuestro como lo consideraban pertinente, más aparte el Código Federal como lo consideraba pertinente. Sí. En ese sentido, creo que me considero partidario de la idea que ha llevado a cabo mi maestro, el doctor Franco Guzmán, en el sentido de que solo haya un código penal, y creo que el hecho de que ya se empiece a legislar sobre delitos en particular a nivel general, como es el caso del secuestro, pues nos puede hablar de esa oportunidad que necesitamos. Y el artículo 73 de la Constitución es el que se refiere a las facultades del Congreso. Entonces, se modifica el 73 y le da facultades exclusivas al Congreso de la Unión, es decir, de toda la República, para legislar en materia de secuestro. Así es. Ahora, ¿ya se hizo la ley o todavía Está precisamente en proceso la ley de Ley General contra el Secuestro, en la cual principalmente no se quita la jurisdicción de los estados. Un juez local podrá seguir viendo casos de secuestro, pero aplicando la ley general. ¿Qué significa? Un criterio uniforme en todo el país, sobre todo para evitar aquellos delitos de secuestro que comienzan en un estado, terminan en otra entidad, son realizados en contra, por ejemplo, de algún extranjero, etcétera. Muchas de las hipótesis que confundían a los operadores del derecho y que pues terminaban precisamente por contribuir a la impunidad de este delito. Entonces está muy bien. Los jueces de cada uno de los estados seguirán conociendo de asuntos de secuestro, pero con la ley aplicable general, aplicando una ley federal. Así es. Estupendo. En ese sentido también vamos a ver que el secuestro como tal también es un fenómeno, en el cual no solo es el tipo básico de una persona que priva de la libertad con el fin de obtener algún rescate, sino también vamos a ver que hay conductas que son conexas al propio delito de secuestro. ¿Cuáles son estas? Aquellas personas que financian a la delincuencia, aquellas personas que se convierten en intermediarios sin la solicitud de las víctimas, aquellas personas que lucran con esa intermediación,
y vaya, diversas conductas en las cuales nos damos cuenta que el secuestro no es solamente el acto de privación, sino lo que trae aparejado. Pero hay toda una red. Así es. Eso es el secuestro. Mencionabas ahora con motivo de las reformas a la ley contra la delincuencia organizada, esta ley que establece las normas mínimas sobre adaptación social de sentenciados. ¿Hay algo más, además de esta vigilancia especial y de cárceles de máxima seguridad para delincuencia organizada? Es importante destacar que precisamente con ese espíritu de reinserción social que trae o que viene desde la reforma constitucional y en atención al artículo 2 de la Constitución, que se refiere a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, de alguna manera, si haya una persona que pertenezca a una etnia de este tipo, no se le aísle con otra clase de sociedades a las cuales no pertenece, porque de alguna manera no lo está reinsertando, sino más bien sería una política de aislacionismo que está prohibida. En ese sentido, esa es una de las reformas, salvo que la persona que pertenezca a la delincuencia, a una etnia, haya cometido delitos de delincuencia organizada. Es importante destacar, por ejemplo, que en esta ley el artículo 14 bis establece las medidas de vigilancia especial, que son traslado a módulos especiales para su observación, cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama, supervisión ininterrumpida de los módulos y locutorios. Eso es. Sí, eso es con motivo de lo que mencionábamos antes del corte, de qué entendíamos por vigilancia especial. Se trata precisamente de evitar que el sujeto que pertenezca al crimen organizado tenga sus redes de comunicación todavía intactas y pueda seguir cometiendo delitos. Esto realmente es aterrizar en una ley lo que estaba ocurriendo en la realidad y que no estaba realmente debidamente regulado. Muy bien. Eso es en cuanto a la ley de las normas mínimas. También la miscelánea penal incluye, Alberto, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sí. ¿Qué tiene que ver de alguna manera estas leyes con la miscelánea penal? La PGR me queda claro, la ley orgánica, pero las otras... Fíjate que de alguna manera vienen en conjunto la ley orgánica, de la PGR, la ley orgánica de la PGR, el procedimiento contencioso federal, la ley de servidores públicos. De servidores públicos y también la de... Tiene razón, también está la ley de la Policía Federal Preventiva. Efectivamente. Vienen aparejados en un solo rubro. El hecho es que hay que partir de un principio de confianza. ¿Qué significa esto? Que todo agente que sirva para esta clase de corporaciones, a estas dos corporaciones, policial o ministerial en su caso, deben de ser de alta confiabilidad. ¿Qué sucedía anteriormente? Si ellos eran de alguna manera destituidos del trabajo, podían irse a un contencioso federal, podían recurrir a una junta de trabajo, podían de alguna manera buscar cualquier recurso laboral. A ver, ejemplo, se corre a un policía, un agente federal de investigación, conocemos como AFI, podría recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo para efecto de que lo reincorporaran. O, por ejemplo, si había un procedimiento administrativo ante la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, de alguna manera, si lograba ganar un procedimiento, la persona tenía que reincorporarse a la corporación. Eso es. Y eso rompe precisamente con el principio de confianza. ¿Y ahora qué va a pasar? Tal vez tendrá derecho a una indemnización como tal, eso se respeta, esos derechos se respetan como tal, pero la estabilidad laboral no. La estabilidad laboral debe de surgir precisamente de ese principio de confianza. O sea, esto es, si se toma la decisión de cesar a un policía federal preventivo, un agente federal de investigación, ya no tiene posibilidad de pelear en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya no puede pelear su reinstalación. Su reinstalación no. Tendrá derecho, porque es un derecho constitucional, a que se le indemnice, pero ya no a volver a su trabajo. Así es. Entonces, la reforma de estas 4 leyes fue para establecer esto, que esté en consonancia las 4, la de Federal Preventiva, la de PGR. Y quedó pendiente todavía una reforma al artículo 80 de la Ley de Amparo. De alguna manera estará próxima a salir.
¿Qué dice el artículo 80 de la Ley de Amparo? Precisamente hablaba de los efectos del amparo cuando este es concedido, en el cual de alguna manera la persona puede reincorporarse. Era la última instancia en el caso de una reinstalación. Y es de esperarse de que se vaya a reformar para estar en consonancia con toda esta reforma. En congruencia. De estas 4 leyes que estamos mencionando, la de la Policía Federal Preventiva, la de la Procuraduría General de la República, la de los servidores públicos y la del procedimiento contencioso administrativo, ¿habría que destacar algo más? Efectivamente, empieza a destacar la miscelánea penal, los roles que va a tener el agente del Ministerio Público Federal, el rol que va a tener ya la Policía Federal como tal. Ya no Policía Federal Preventiva, sino Policía Federal como tal. De alguna manera, en el cual ya empieza o se establecen sus obligaciones. La cuestión era, en esta miscelánea penal, establecer una congruencia de todo el marco legislativo del policía como seguidor de la investigación y de la persecución del delito. Muy bien. De estas leyes que estamos mencionando, Alberto, nos faltaría mencionar el Código Penal. Así es. El Código Penal lo dejamos... ¿Ahí se establecen nuevos tipos penales, nuevos delitos o...? Prácticamente se refuerzan algunos tipos delictivos, como es la falsedad de declaraciones ante autoridad. Ese delito tuvo una característica en particular. Desde la reforma de 1994 y hasta el año pasado, no tenía una sanción. El legislador en 1994, en la reforma del 10 de enero de 1994, se le había olvidado ponerle una palabra que era de prisión, lo cual significa que durante 14 años una persona podía concurrir a cualquier autoridad federal, falsear y no tener ninguna clase de sanción. Oye, pues eso está muy bien y tiene que ver con la cultura de la legalidad porque, pues digo, es más o menos sabido, y aquí tengo que hablar en plural, que los mexicanos mentimos con una facilidad asombrosa ante autoridades, ¿no? Judiciales o no judiciales. Sí. Cuando sabemos que en otros sistemas jurídicos la falsedad de declaraciones ante autoridades es algo muy penado, claro, ¿no? Entonces, si estamos tratando de que tenga un principio de confianza este nuevo sistema, tiene que partir también del hecho de que las personas que concurran a juicio hablen con la verdad. Esto va básicamente dirigido a testigos. Digo, a todos los que participen, pero entre testigos, ellos, ¿no? Al propio testigo protegido, ¿no? De alguna manera va a tener una sanción ejemplar en el caso de que falseara. Se subió, aumentó la pena en el artículo 247. Porque decías que no implicaba prisión, ¿no? No implica, no, sí implica prisión, ya. Pero no implicaba. No implicaba. Durante 14 años estuvo exento de sanción. Te digo, fue en junio del año pasado cuando ya le agregaron la palabra sanción. La palabra prisión. Bueno, no importa la sanción, prisión, pero digo, finalmente es una pena corporal. En este caso, sí se aumenta de 4 a 8 años la prisión para aquella persona que falsee información ante autoridad judicial. Entonces, sí va a haber un testigo protegido por un lado, pero la defensa tendrá el derecho de demostrar que a lo mejor este testigo actuó... Falseó su declaración. Bueno, pero cabe hacer mención que esta reforma es para cualquier testigo. Claro. Incluso un testigo que esté declarando como tal en un juzgado civil. Sí, la cuestión era mantener el equilibrio precisamente de las partes. Sí, o sea, el testigo que falsea declaraciones en el ámbito penal... Por un lado, a la víctima se le permite el testigo protegido, o al agente del Ministerio Público el testigo protegido, y por el otro lado la defensa también tendrá el hecho de saber que la persona que haya declarado en contra de su cliente, pues tiene una sanción en caso de que haya falseado. Eso es. Bueno, Alberto, pues ha sido una aproximación muy general de lo que es la miscelánea penal. Primero entender qué es la miscelánea penal, qué entendemos por este concepto que se acuñó, que en realidad vemos es la modificación o reformas de 8 distintas leyes que inciden directamente con la reforma constitucional de junio del año pasado, que tiene como principal intención la implantación del sistema penal acusatorio. Tú comentabas al principio del programa que este era un primer paso. ¿Qué otras leyes, Alberto, de manera lógica, tendrán que irse también reformando, adaptando para que esto funcione? Te digo de manera lógica porque me imagino que entre las personas que como tú están en el estudio de estas materias,
debe haber divergencia en distintos temas, en distintas figuras e incluso respecto a distintas leyes. Pero digamos, ¿cuáles son esos puntos que tú ves ya consensuados que se tengan que plasmar en modificaciones legales? Mira, en ese sentido, déjame presumirte un poco la tarea de la Dirección de Investigación del INACIPE. Es un área pequeña realmente, pero en la cual pues obviamente contamos con grandes investigadores. Está Eloísa Quintero, que trabaja precisamente y trabajó con todo lo que era flagrancia, que fueron los temas. Delincuencia organizada es el tema de Jorge Romo, también excelente jurista al respecto, y en lo que refiere a policía, tenemos a Martín Barrón, que de alguna manera creo que ya ha estado en algún programa. Sí, hemos tenido el gusto de tenerlo por Entonces, de alguna manera, este tipo de juristas está trabajando en todo este tipo de mecánicas que vienen aparejadas con la reforma constitucional. Es importante señalar, y está precisamente en terrenos de la Suprema Corte de Justicia, el tema de la ley federal para la delincuencia cometida por adolescentes. En ese sentido, también la Dirección de Investigación, a través de Alejandro Porte Petit, y eso tendría que ver elaborando también con sistema acusatorio. Sí, tiene que ver precisamente con parte de lo que es la reforma constitucional en lo que es justicia de adolescentes, y ya se está elaborando una ley al respecto. Ahora, la parte esta muy importante del sistema penal acusatorio, Alberto, que tiene que ver con medios alternativos, ¿ya está empezando a ser regulada o es una reforma que viene? Es una cuestión que se ha obviado precisamente porque o que se ha detenido un poco, porque hay que ir precisamente paso a paso. Primero tenemos que capacitar policías, que son los que van a tener el contacto directo con la comisión del delito, que es precisamente lo que está tratando de investigación. Esta parte, los medios alternativos, que también en la Dirección de Investigación está Olga Noriega Sáenz, están trabajando precisamente en una fase ulterior, que es prácticamente cuando ya esté todo armado el sistema acusatorio, todo lo que es los distintos tipos de audiencia, te darás cuenta que uno de los mecanismos más importantes será el de los mecanismos o las soluciones alternas a juicio. Esto es, no necesariamente toda aquella persona que comete un delito irá a juicio. Podrá resolver antes de ello en un estado de conciliación, mediación, etcétera. Muy bien, Alberto, pues nosotros te pediremos que nos mantengas al tanto periódicamente de reformas o proyectos que haya, para ir entendiendo cómo se va a ir desarrollando la implementación del sistema penal acusatorio a través de distintas leyes y cómo van trabajando ustedes, y que conste, que quede muy claro que el maestro Nava es un gran promotor de su área y de sus colaboradores. Eso sí. Ahora, por lo pronto, no me queda más que agradecerle al propio Alberto Nava que haya estado con nosotros, a ustedes el que nos hayan acompañado, y recuerde que tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.